de la perla de la Sagrada Escritura y de la cosa más sublime que casi hay en la revelación, que es el prólogo de San Juan. El prólogo de San Juan, en la última reforma litúrgica, se quitó de un plumazo y en la misa tradicional se sigue diciendo siempre al final de la misa, el último evangelio que se llama, que como el primer evangelio de la misa, pues el sacerdote se va al lado del evangelio. ¿Por qué? Porque como la misa se celebra mirando a oriente, a donde sale el sol, luego las oraciones se hacen mirando al sur y luego el evangelio se hace mirando al norte. ¿Por qué se iba a ese lado del altar, que en principio, si la iglesia estaba orientada, era el norte? Primero para el evangelio del día y al final otra vez para el último evangelio que lee el sacerdote en la tablilla, en la sacra, porque en el norte se consideraba que estaban los gentiles, la gentilidad, los pueblos paganos. Entonces el evangelio tiene que ser anunciado mirando a los que tienen necesidad de recibir la buena noticia de Jesucristo. Y ese es el sentido. ¿Por qué se dice al final de la misa siempre el último evangelio? Porque el pueblo cristiano empezó a ser consciente de la virtualidad que encierra esta palabra, este prólogo de San Juan. Y se consideraba, porque se tenía experiencia de ello, un evangelio milagroso, de manera que se recitaba a modo de bendición sobre las cabezas de los niños. A mí todavía hay muchas monjas que me han regalado un escapulario y al lado, en una tablita, en un cuadrito, en una cartulina, otra especie de evangelio de escapulario, y he preguntado yo, ¿y este escapulario que nada más que es por un lado? Y me han dicho, no, eso es el evangelio, porque dentro está dobladito, pequeño, el prólogo de San Juan, para que en vez de recitarlo se pone al niño en la cunita o sobre la cabeza. Eso se decía siempre al final de la misa. Y cuando los sacerdotes terminaban la misa, iba camino de la sacristía, pues le iban parando la gente, sobre todo si tenían niños enfermos, para que los bendijese, recitando sobre ellos las palabras de San Juan. Y el sacerdote, pues así, pues como era un poco pesado, en principio era el verbo, y seguía para adelante. Que entonces San Pío V, cuando centralizó todos los misales en su misal del Concilio de Trento, que es el que ha estado en vigor hasta el año 1969, cuando Pablo VI, por eso hace gracia un poco que la gente diga, ay, es que esta misa, pero si mire usted, si es la que ha habido 1500 años, nadie ha protestado ni ha llorado. Entonces, San Pío V dijo, bueno, solución, al final de la misa, ya universalmente, se pone que se recite desde el altar el último evangelio, el prólogo de San Juan. Y así todos quedan bendecidos por él, porque era en realidad de la siguiente manera, se daba la bendición y se da, no hay que hablar en pasado porque la misa está en vigor, gracias a Dios, se da la bendición, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, inmediatamente después el sacerdote va, acto seguido, a recitar el último evangelio. ¿Por qué? Porque es como una prolongación de la bendición, de manera que queda el pueblo bendecido. ¿Todo esto por qué? Porque ese prólogo de San Juan se escribe después de los otros tres evangelios, de Mateo, Marcos y Lucas, y alcanza una profundidad, una altura, una sublimidad que está mucho más allá de todas las otras afirmaciones de los demás evangelios. Y ahora lo vamos a ver. Y vamos a tener una clase que lo mismo es clase, que es plática, que es meditación y que creo que nos resultará provechosa a modo de introducción de este curso. Al principio era el verbo, hemos oído muchas veces, y el verbo, ¿qué quiere decir esto del verbo? Que en griego es logos, en español es palabra, aunque es mejor mantener el verbo latino, el logos. La razón humana por sí misma jamás hubiera podido ni remotamente imaginar el misterio insondable de Dios. Pero remontándose desde el conocimiento de las criaturas, por lo que vemos en la creación, en el mundo,
la razón puede llegar al conocimiento de la existencia del Dios único y puede precisar algunos de sus atributos. La simplicidad, en Dios no hay partes; la inmensidad, Dios lo abarca todo; la eternidad, Dios no tiene principio ni fin; la absoluta infinita perfección. Todo esto lo puede la razón humana percibir, pero lo que jamás puede sondear es el misterio de la vida íntima de Dios. Esto solo lo podemos barruntar por la revelación divina, porque es un abismo sin fondo y sin riberas. Y la revelación es un hecho. Dios ha hablado a los hombres, Dios se ha revelado. Ahora bien, de una manera gradual y progresiva. Yo cuando le digo a usted, le voy a contar un secreto y se lo cuento. No, Dios nos ha ido hablando poco a poco. En el Antiguo Testamento hay una enseñanza progresiva de Dios hasta que ya llega la plenitud de los tiempos y deja de hablarnos a través de los profetas y comienza a hablarnos a través de su Hijo. Recordemos los primeros versículos de la epístola a los Hebreos. De muchos modos y maneras antiguamente habló Dios a nuestros padres por los profetas. Ahora en esta etapa final nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¿Y quién es? Dice el autor de los Hebreos. Ahora se dice autor de los Hebreos porque parece ser que no es San Pablo, pero siempre se ha dicho que era San Pablo. Bueno, pues ese Hijo, dice Hebreos, es la imagen de su gloria, el esplendor de su sustancia, el que sustenta todas las cosas, porque ¿a cuál de sus ángeles dijo nunca Dios: tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy? O sea, se nos empieza ya a descubrir la intimidad de Dios. Dios es Padre. Es Padre porque tiene un Hijo. Y ese Hijo está engendrado por Dios en el hoy eterno de su existencia. No, Jesucristo no fue engendrado ayer. Jesucristo es engendrado hoy, pero es en un hoy que no dura las 24 horas de nuestro hoy. Es el hoy de toda la eternidad, que está más allá de los tiempos. ¿Por qué tiene un hijo el Padre? ¿Cómo tiene un hijo? Esto es maravilloso. Pues el Padre, contemplándose en el espejo purísimo de su propia esencia divina, el Padre engendra una imagen perfectísima de sí mismo, que lo reproduce y que lo expresa. Y esta imagen perfectísima del Padre, este reflejo, esta impronta, este destello del Padre, este prototipo del Padre, es lo que llamamos, o a quien llamamos, mejor dicho, el Logos, el Verbo, la palabra viviente y sustancial del Padre. Y por eso constituye una segunda persona en todo igual a la primera, menos en una cosa. En la Santísima Trinidad, las tres personas son idénticas, excepto en aquello que las constituye diferentes. ¿Y qué es? La única cosa que tiene el Padre y que no tiene el Hijo es paternidad. La única cosa que tiene el Hijo y que no tiene el Padre es filiación. Lo propio del Padre es ser Padre y lo propio del Hijo es ser Hijo. Esto lo podemos entender nosotros con nuestro funcionamiento mental, por muy torpes que somos, porque nosotros entendemos cualquier cosa. Y entonces ese entendimiento se traduce en un verbo mental. Mi mente tiene que funcionar con conceptos. Porque yo estoy viendo ahí unos hierros cruzados y entonces mi mente traduce eso por las experiencias que ya tengo yo de mi ciencia adquirida en mi existencia y digo, reja, eso es una reja. Ya formo en mi mente el concepto de reja y si ya quiero darlo a conocer, lo expreso hacia afuera y ya se traduce en una palabra. Entonces, ese verbo mental que yo tengo es la idea de la cosa entendida. Pero
esa generación intelectual que hay en mí es muy diferente a la generación intelectual que da origen al Verbo en el seno del Padre. ¿Por qué es diferente la generación mía de la generación del Verbo? Porque en mí la acción de entender se distingue de mí mismo, que soy el que entiendo. O sea, para mí el entender es algo accidental, es algo de naturaleza distinta a mí mismo. Yo soy yo y luego entiendo cosas, pero no es lo mismo. Pero en Dios, su entender, lo mismo que su amar, es su ser. No es que Dios entiende, es que Dios es sumo entender. No es que Dios ama, es que Dios es amor. El otro día leía yo una carta preciosa de San Juan de Ávila a una señora y le pregunta: me dice vuestra merced, ¿por qué la ama Dios tanto? Y yo le respondo: ¿y por qué quema el fuego? ¿Puede el fuego hacer otra cosa distinta que quemar? ¿Puede el sol hacer otra cosa que dar calor? ¿Puede Dios hacer otra cosa que amar? Porque el obrar de un ser sigue a su esencia. Y como el sol es luz, ilumina. Y como el fuego es calor, abrasa. Y como Dios es amor, ama. Pero no es que Dios haga algo que es amar, que está aparte de su ser de Dios, sino que su ser es amar y su ser es entender. Entonces, el entender de Dios se identifica con su propia esencia divina, porque su entender y su querer constituyen su mismo ser. Entonces, esto de la vida íntima de la Trinidad, en teología se habla de relaciones, las relaciones entre las tres personas divinas, y de procesiones. Las procesiones trinitarias es que uno procede del otro, mejor dicho, el Hijo es engendrado, no creado, por el Padre, y el Espíritu Santo, qui ex Patre filioque procedit, que procede del Padre y del Hijo. Pues esas procesiones, que se llaman así en teología, del verbo proceder, viene la palabra procesión, esas procesiones trinitarias, o sea, la que da origen al Hijo por vía de generación intelectual, como un entender que se proyecta, y la que da origen al Espíritu Santo por vía de amor del Padre y del Hijo, en esas procesiones no hay sucesión alguna, no hay prioridad o posterioridad. No es como en una procesión nuestra, que primero tiene que ir la cruz de guía y luego tienen que ir los ciriales y el incienso, y una cosa va detrás de otra. En las procesiones trinitarias no es así. No hay diversidad de tiempo ni de naturaleza, sino que todo es eterno, con la misma eternidad de Dios. O sea que el Verbo es engendrado eternamente por el Padre, y el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. Pues por eso decimos en el credo que el Hijo es Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem patri. Que esta última palabra de Osio de Córdoba fue el que la acuñó, homoousios tu patris, de la misma sustancia del Padre, consubstancial. Por eso es Dios de Dios, no es que sea Dios como Dios, o sea, Dios después de Dios, o luz que viene un segundo después de la luz del Padre, no. Es todo uno, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado. Vamos a ver cómo le explica un grandísimo teólogo, que es al mismo tiempo un grandísimo santo, que está beatificado y es un grandísimo maestro de vida religiosa y de vida monástica. Tiene un tratado sobre la monja de clausura admirable que se llama
sponsa verbi o verbi sponsa, no me acuerdo, es el beato Don Columba Marmión. Y entonces tiene Jesucristo en sus misterios, y en esa obra dice: nunca podremos figurarnos cómo es Dios. Nos lo imaginamos con una forma concreta y por lo tanto con límites. A mí, por ejemplo, me ponen muy nervioso aunque sea un cuadro antiguo bueno, y miren que amo el arte y me encanta, pero aunque sea un cuadro bueno y antiguo, me da un poco de alergia las representaciones de la Santísima Trinidad. Porque no, ¿qué es eso de la barba del Padre y de la paloma del Espíritu Santo? Nosotros pensamos formas, y ahí metemos a Dios. Ahora, la humanidad sacratísima de Jesucristo, esa sí, que me la representen de todas las maneras posibles, porque Él se ha hecho hombre para eso, para que yo pueda acudir a Él, pero nos imaginamos torpemente a Dios. Y entonces Dios sobrepasa todo, porque es el ser necesario, el ser por sí mismo. Y entonces, ¿cuál es la maravilla de Dios? Su fecundidad. ¿Y cuál es su fecundidad? Su paternidad. Es el principio de toda la vida divina. Y dice Don Columba Marmión: porque el Padre comunica al Verbo una naturaleza no solo semejante, sino idéntica a la suya, la Sagrada Escritura nos dice que le engendra, y por eso llama al Verbo el Hijo. El Hijo, tú eres mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. El Hijo es perfecto, porque posee todas las perfecciones divinas del Padre, salvo la propiedad de ser Padre. Entonces, en su perfección iguala al Padre por la unidad de naturaleza. Y yo y el Padre somos uno, dirá él en el Evangelio de San Juan. Y el Verbo vive siempre, son palabras de Don Columba, en la inteligencia infinita que le concibe. El Hijo mora siempre en el seno del Padre que le engendra. Mora por unidad de naturaleza y mora también por el amor que el Padre y el Hijo se tienen. Y de ese amor mutuo, como de un principio único, procede el Espíritu Santo, amor sustancial del Padre y del Hijo. Veamos el orden misterioso de estas comunicaciones inefables en la Santísima Trinidad. El Padre, plenitud de vida, engendra un Hijo. Del Padre y del Hijo, como de un solo principio, procede el Espíritu de amor. Los tres poseen la misma eternidad, la misma infinitud de perfección, la misma sabiduría, el mismo poder, la misma santidad, pero cada persona posee propiedades exclusivas: ser Padre, ser Hijo y proceder del Padre y del Hijo. Bien, vamos ahora ya al prólogo del Evangelio de San Juan. Después de esta introducción sobre lo que es la Santísima Trinidad, que son temas muy altos, muy densos, muy profundos y bellísimos, y de los que hablamos muy pocas veces cuando es nuestra vida. Al principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. 4 cosas hay en este primer versículo maravilloso del prólogo de San Juan. La anterioridad del Verbo, la eternidad del Verbo, la individualidad del Verbo y la divinidad del Verbo. Anterioridad, eternidad, individualidad, divinidad. ¿Por qué anterioridad? Al principio era el Verbo, o sea, antes que todo. ¿Por qué eternidad? El Verbo estaba en Dios, por tanto eterno como Dios. ¿Por qué individualidad? Porque si estaba en Dios, se distingue de Dios Padre. Por tanto, el Verbo tiene su propia personalidad. ¿Por qué divinidad? El Verbo era Dios, nos dice San Juan.
Versículo 2. Él estaba al principio en Dios. Es una insistencia en remachar la idea de la anterioridad. Recordemos aquellas palabras del libro de los Proverbios. Cuando fundó los cielos, estaba yo. Cuando echó los cimientos de la tierra, estaba yo con él como arquitecto. Versículo 3. Todas las cosas fueron hechas por él, y sin él no se hizo nada. O sea, el Verbo está antes que nadie, pero todas las demás cosas, o sea, el conjunto de todos los seres que existen fuera de Dios, empiezan a existir en un momento determinado del tiempo. Y ese paso del no ser de las criaturas al ser de las criaturas es gracias al Verbo. Todo fue hecho por él. O sea, absolutamente nada ha podido venir a la existencia sin el Verbo. Recordemos los cánticos de vísperas. Él es anterior a todo y todo se mantiene en él. Por medio de él fueron creadas todas las cosas. Lo estamos cantando todos los días en la liturgia. Esos cánticos que son maravillosos. El Padre nos ha diseñado en su Hijo. Todo ha sido hecho por él. Y sin él no se ha hecho nada. Y por eso Jesucristo nos dice, permaneced en mí. Sin mí nada podéis hacer. Porque si el sarmiento no está unido a la vid, no recibe savia. Por él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles. Tronos, dominaciones, todos los coros angélicos, todo fue creado por él y todo subsiste en él, nos dice San Pablo. Versículo 4. Todo cuanto ha sido hecho, en él era vida, y la vida era la luz de los hombres. Se puede leer de dos maneras este versículo según se ponga la coma en un lugar o en otro. Como los antiguos manuscritos no traían comas, según se puntúe, significa una cosa u otra. Pues la Vulgata, la Biblia más propagada, la de San Jerónimo en latín, une este versículo al versículo anterior, la primera parte de este versículo al versículo anterior, y saldría la siguiente lectura. Sin él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. Pero, más bien en los primeros siglos de la Iglesia, se traducía así: todo cuanto ha sido hecho, en él era vida. O sea, ¿cuál es el sentido? Que todo cuanto ha sido creado toma vida del Verbo. Que el Verbo es la vida con mayúsculas porque él es la fuente de la vida para todas las cosas de la creación. Y la vida era la luz de los hombres. Es la vida en su forma más noble, la vida espiritual, la vida de las almas, como dirá Jesús. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Por eso el Verbo es el único que vivifica a los hombres. Por eso hoy hay tantos muertos, tantos cadáveres ambulantes, porque no se dejan vivificar por el Verbo, que es la fuente de la vida. Versículo 5. La luz luce en las tinieblas, pero las tinieblas no la abrazaron. También hay dos interpretaciones aquí. Esto podría ser una queja dolorosa de San Juan, considerando que los hombres cierran sus ojos con una ceguera espiritual voluntaria a las claridades divinas que el Verbo viene a traerles. Pero hay otra interpretación que parece más probable. Nosotros solemos traducir: la luz brilló en la tiniebla y la tiniebla no la recibió. Pero según una traducción quizá más exacta del hebreo, habría que traducir: la luz brilla en la tiniebla y la tiniebla no consigue extinguir la luz. La tiniebla no puede apagar la luz.
no es tanto una interpretación psicológica, el dolor porque los hombres se cierran, sino que es una interpretación teológica. La tiniebla no puede apagar a la luz. O sea, hay un combate de las fuerzas del mal, las tinieblas, contra la luz. Y en ese combate la luz, que es también la vida del mundo y de los hombres, que es el Verbo, nunca ha sido extinguida ni podrá serlo jamás, a pesar de tantos satélites que tiene Satanás. La muerte y el error no pueden vencer la verdad, brilla en todas partes y con su propia fuerza. Vamos a ver 3 versículos seguidos ahora, los que hacen referencia a San Juan. Hubo un hombre enviado por Dios de nombre Juan. Vino este como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. Pues bien, este Juan, ¿por qué señala tanto el otro Juan evangelista? Su nombre era Juan. Porque el nombre de Juan significa Dios ha hecho misericordia. Y hay que leerlo en conexión con el nombre de Jesús, que significa Dios salva. ¿Cómo salva Dios? Usando de misericordia con nosotros. Por eso Juan viene a dar testimonio de la luz. ¿Pero acaso la luz necesita testimonio? Si la luz brilla por sí misma, no hay que decir, mira la luz que hay, ya se ve, no necesita testimonio. Pero como la luz, que es el Verbo, ha querido venir a nosotros en el oscurecimiento de la encarnación, en la humillación y en el despojo de nuestra humanidad, quedando como velada esa luz detrás de la cortina de esa humanidad, es necesario que alguien enviado por Dios dé testimonio de que ese hombre es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que todos crean en él. Y Juan dio testimonio, dirá el evangelista San Juan de Juan el Bautista, dio testimonio diciendo: yo he visto al Espíritu descender del cielo como paloma y posarse sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: sobre quien vieres descender el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza en Espíritu Santo. Y yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Dice San Juan Bautista, Juan 1, 32, 34. O sea, Juan no es la luz, pero ha venido a dar testimonio de la luz. Versículo 9. Era la luz verdadera que viniendo a este mundo ilumina a todo hombre. O sea, no tiene que ver con las luces humanas, que comparadas con ellas son más bien tinieblas. En el mundo estaba, versículo 10, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. O sea, de alguna manera el Verbo antes de su encarnación ya estaba en el mundo porque era el artífice de todas las cosas creadas. Pero el mundo, o sea, los hombres, no supieron ver su mano en la creación. ¿Y a qué se refiere aquí con el mundo? No tanto a los hombres, sino al mundo pagano. O sea, no a los hombres que no reconocen la encarnación, porque Juan todavía no está hablando de la encarnación, está hablando del Verbo presente en su creación. Entonces, ¿a qué mundo se refiere? Al mundo pagano que no quiere ver a Dios en la creación. Como hoy tantos pobrecitos, yo soy ateo, yo soy agnóstico. Bueno, si no me admites la revelación, yo no lo entiendo, pero podría entenderlo, pero que no me admitas la belleza de la creación, porque ahí está el Verbo. Esto ha sido hecho por la palabra de Dios. Son inexcusables, dice San Pablo a los romanos,
porque conociendo a Dios por lo visible, no lo glorificaron como a Dios. Versículo 11. Vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. ¿Quiénes son los suyos? Pues los padres de la Iglesia y toda la antigüedad cristiana interpreta esta palabra como su pueblo de Israel. Su pueblo de Israel. La luz, que era el Verbo, había venido a Israel de muchas maneras antes de la encarnación, a través de la ley, de los oráculos de los profetas, y el pueblo de Israel fue siempre de dura cerviz. Y entonces rechazó el testimonio de la luz. Se había hecho anunciar por una serie muy larga de profetas, por último por Juan el Bautista, y en lugar de aclamar al Verbo que se encarnaba entre ellos, el pueblo se dedicó a rechazarle y a negarse a recibirle, en el colmo del endurecimiento. Y este es el dolor de un mundo que se opone pecaminosamente, con una cerrazón espiritual incomprensible, a ser iluminado por la verdad emanada del Verbo. Pero, versículo 12, a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Porque no todos los hombres, ni siquiera todos los israelitas, procedieron de esa manera tan insensata y suicida de rechazar al Verbo. Tenemos entre los israelitas que eran incluso fariseos, por ejemplo, pensemos en Nicodemo y Arimatea y muchos amigos que tenía el Señor. No todos le rechazaron. Algunos aceptaron y recibieron la luz que es Cristo, le reconocieron como hijo de Dios. ¿Y quiénes son los que le reconocieron? Versículo 13. Los cuales no de sangres, non ex sanguinibus, dice la Vulgata, no de sangres, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del varón, sino de Dios han nacido. O sea, al Verbo hay que reconocerle sobrenaturalmente, por encima de las fuerzas y de las cosas naturales, por encima de la generación humana. ¿De dónde me viene mi generación humana? De la carne y de la sangre de mis padres. La voluntad del varón, porque siempre se pensaba en el pensamiento antiguo que la causa de la vida era el agente generador, o sea, el varón, el padre. Y por eso dice aquí Juan, no de la voluntad de varón. La vida de hijos de Dios no nos viene como la vida de hijos de los hombres, sino que nos viene del mismo Dios por su Verbo. No soy yo engendrado como el Verbo, porque yo no soy de la misma sustancia del Padre. Pero cuidado, mi filiación adoptiva no es una mera filiación jurídica. Estos padres, mire usted, son tan buenos, no podían tener hijos y adoptaron un niño y le han dado todo. Todo. Es su hijo para todos los efectos. Le han dado sus apellidos, le han dado su educación, le han dado su fortuna, le han dado su herencia, le han dado todo y toda la gente cree que es hijo de esos padres, sí. ¿De acuerdo? Le habrán dado todo, pero nunca le pueden haber dado su sangre. Es un hijo jurídico. No le pueden haber dado sus genes. Pero cuando Dios me adopta a mí como hijo, no solo es que me dé sus tesoros, su fortuna, su educación, su revelación, es que me hace consanguíneo suyo, me injerta en el tronco de la vida que es Cristo. Entonces, la adopción de un hijo en la familia humana es la adopción de un personaje extraño, que puede ser más querido luego que un hijo de verdad, pero no es tu hijo. Pero la adopción mía por parte de Dios por el bautismo es una adopción intrínseca
y formal que puede compararse a un nuevo nacimiento, como dice nuestro Señor a Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. Y le contesta el pobre, pero entonces otra vez hay que entrar en el seno de la madre, eso es imposible. Y dice Jesús, no, que hay que nacer de agua y de espíritu. ¿Cuál es el germen de esa nueva vida? La gracia santificante. La gracia santificante. Ahora bien, hay padres antiguos de la Iglesia, tan antiguos que son desde el siglo II, como San Justino o San Ireneo, del siglo III como San Hipólito y Tertuliano, y del siglo IV como San Ambrosio y San Agustín y San Jerónimo, nada menos, figúrese qué personajes estoy citando, que traducen, dan una lectura distinta de este versículo. Y la leen no que los que reciben al Verbo no son engendrados de sangres ni de carne, sino que es el Verbo el que no fue engendrado de carne ni de sangres, sino de Dios. ¿Por qué? Porque es una interpretación, una posible lectura legítima, que está apuntando ya en el prólogo de San Juan a la concepción virginal de Jesucristo por parte de María Inmaculada y a su parto virginal, porque este no es nacido de sangres, porque en el parto de María fue todo limpísimo, purísimo. O sea que este versículo está aludiendo a eso. Cristo nos comunica su vida divina a nosotros porque la tiene Él mismo por haber sido engendrado directamente por Dios. Pero, ya digo, la segunda traducción, segunda interpretación, que no es la que se suele poner en los libros, tiene más elementos de confianza porque aunque todos los manuscritos griegos antiguos traduzcan estos, o sea, los que reciben al Verbo, no han nacido de carne ni de sangre, eso lo ponen todos los manuscritos griegos y por eso toda la Biblia lo toman de ahí. Pero todos los padres de la Iglesia antiguos, que son los que hay que atender, ponen la otra traducción. El Verbo, no ha nacido de carne ni de sangre. Vamos al último versículo que no es el último, el 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos visto su gloria. Gloria como de unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Esto es lo más sublime de toda la Sagrada Escritura, porque aquí está todo. Aquí está el misterio de los misterios. El misterio de los misterios es la Santísima Trinidad, pero ese ha quedado explicado ya antes y ahora la encarnación del Verbo. Y por eso se dobla la rodilla, y siempre al leer ese último evangelio se dobla la rodilla, y todos los días al decir el credo en la misa se dobla la rodilla. Ahora le han dejado nada más que el día de la encarnación y el día de Navidad. Pero el misterio de la encarnación es para poner la boca en el suelo siempre. El Verbo se hizo carne. Es un contenido doctrinal riquísimo el que tiene este versículo. Habitó entre nosotros. La palabra griega que usa San Juan es puso su tienda entre nosotros. Y con esto alude a la tienda de campaña, al tabernáculo, a la cabaña que acompañaba a los hebreos durante su éxodo por Egipto. En Egipto, mejor dicho, y allí residía Dios. Y sobre la tienda del encuentro, donde Moisés hablaba con Dios y salía de allí con el rostro radiante, se posaba una nube, que era una nube misteriosa, la Shekinah, que se llama en hebreo, la nube. Bueno, pues la tienda de nuestro encuentro con Dios es Jesucristo, porque Él puso su tienda entre nosotros. Y hemos visto su gloria, porque hemos visto sus milagros, su divinidad, porque hemos visto su transfiguración en el monte Tabor. Gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así se presentó Él a Moisés en el Sinaí, lleno de gracia y de fidelidad. Es el amor misericordioso de Dios. Esta es la revelación inmensa del amor de Dios, que por medio de su humanidad ha morado en medio de nosotros y hemos visto
su gloria. Contemplamos sosegada y fruitivamente su gloria. Aquí se terminaba la lectura del Evangelio último y se termina en la misa tradicional. Pero sigue un poquito, y vamos a seguir nosotros ya rápidamente para terminar, el prólogo del Evangelio de Juan. Ya lo que viene es menos importante. Aquí se ha llegado al colmo, et verbum caro factum est. Diciendo esa palabra no se puede decir más. Por eso la repetimos con suma reverencia 3 veces todos los días en el Ángelus, que ahora se ha puesto de moda rezarlo de pie, el Ángelus. Cuando el Ángelus se ha rezado toda la vida de rodillas, no siendo el sábado por la tarde y el domingo, porque el domingo no se hace penitencia. Las primeras vísperas y el domingo de pie. Pero el Ángelus de rodillas porque la encarnación del Verbo se conmemora y se adora de rodillas. Bueno, pues esto es lo más alto. Esos credos de aquellos músicos maravillosos, estoy pensando en el credo de Mozart, de la misa en do mayor de Mozart, que cuando llega el verbum caro factum est, tarda 8 minutos en decir esa frase. Búsquenlo ustedes y pónganlo y regodense. Una preciosidad, porque es que quiere la música hacer tales maravillas en honor de este misterio que no cabe más. Y hay credos también muy sencillos, gregorianos, que todo el credo va rápido, gregoriano, pero cuando llega el verbum caro factum est, entra la polifonía. Y tarda un minuto o 2 hasta que terminas de decirlo, porque hay que saborearlo. Bueno, pues sigue el prólogo y dice: Juan da testimonio de él clamando: este es el que viene detrás de mí, ha pasado delante de mí, porque yo era el primero. Recordemos cuando pasó delante de él. Juan 1, 29 y siguientes. Al día siguiente vio el Bautista venir a Jesús y dijo: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: detrás de mí viene uno que es antes de mí, porque era primero que yo. O sea, el que viene detrás de mí, porque ha nacido 6 meses después que yo, ha pasado delante de mí, porque es anterior a mí. Y ahora viene un versículo maravilloso que lo rezamos en las letanías del Sagrado Corazón, que es un tratado de cristología extraordinario en sí mismo este versículo. De cuius plenitudine omnes nos accepimus, et gratia pro gratia. Corazón de Jesús, de cuya plenitud todos hemos recibido. Gracia tras gracia, o gracia sobre gracia, o gracia por gracia, que me gusta todavía más. Porque en él está la plenitud de la vida. ¿Qué quiere decir gracia sobre gracia o gracia tras gracia? Una gracia después de otra. ¿Pero qué quiere decir gracia por gracia? Que cuando tú eres fiel a una gracia, Dios te la paga dándote más gracia. Y al revés también. Si eres infiel a las gracias, Dios te las retira. Pero si vives en Cristo, de su plenitud, recibirás la generosidad para responder a sus gracias y recibir gracia por gracia. Porque la ley fue dada por Moisés, la gracia y la verdad vino por Jesucristo. O sea, a la ley se contrapone la gracia. A Moisés, de alguna manera, se opone Jesucristo en este sentido. Al antiguo régimen justiciero se opone el régimen del amor. A la antigua economía de sombras y figuras se contrapone la verdad, que es la realidad. Otro versículo maravilloso, el 18. A Dios nadie le ha visto nunca. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien nos lo ha dado a conocer. O sea, cara a cara no vieron a Dios ni siquiera los patriarcas del Antiguo Testamento, porque la naturaleza divina es inaccesible al ojo humano. Incluso en el cielo necesitaremos unas gafas de aumento, una nueva cualidad que se llama el lumen gloriae para contemplar a Dios, si no, no le podremos ver. Pues a Dios nadie le ha visto nunca. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y el espíritu no puede ser captado por un órgano corporal. Pero lo que los hombres no han visto jamás lo ha visto el unigénito del Padre, que vive en su propio seno. ¿Qué quiere decir esto de estar en el seno del Padre? Es una imagen muy de los hebreos, muy de la mentalidad judío.
El niño reposa en el seno de su madre, la esposa en el seno de su marido, el marido en el seno de su esposa, Juan Evangelista en el seno de Jesús, en la última cena. Entonces el Verbo está eternamente en el seno del Padre, tanto que ni siquiera la encarnación ha podido desplazarlo de ese lugar de reposo eterno. Y al encarnarse, al asumir la naturaleza humana, el Verbo no experimenta la menor inmutación, la menor disminución. Así está el Verbo en el seno del Padre.